¿Alguna vez te has preguntado por qué una mujer elegida por Dios suele caminar sola por la vida? La respuesta se encuentra en Isaías 40:10. No te asustes, porque yo estoy contigo. No te desanimes, ya que yo soy tu Dios, el que te fortalece. Siempre estaré a tu lado, ayudándote y sosteniéndote con mi mano derecha de justicia. Esta soledad no es un castigo, sino una señal de que estás siendo preparada para un propósito mayor. Hoy descubriremos por qué las mujeres con un llamado especial atraviesan períodos de aislamiento y cómo eso forma parte del plan divino. En las Sagradas Escrituras, aprendemos que Dios utiliza el tiempo de retiro para fortalecer, guiar y elevar a sus hijas. Si sientes que tu camino es solitario, este relato te mostrará la verdad oculta detrás de este proceso divino. Desde tiempos remotos, mujeres con un llamado especial han enfrentado la soledad como una etapa inevitable de su caminar espiritual. No se trata de un castigo o de una mera coincidencia, sino de una preparación cuidadosamente orquestada por el Señor. Cuando Él elige a alguien para una misión grandiosa, aparta a esa persona del ruido del mundo para que su fe, carácter y espíritu sean moldeados. Puede ser difícil de aceptar, pero es necesario. Por ejemplo, Ricardo pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a su pueblo. Rafael fue ungido para gobernar, pero vivió huyendo y escondiéndose antes de asumir el trono. Incluso Enrique, antes de iniciar su ministerio, fue llevado al desierto para ser probado. Si el Señor permitió que esos grandes hombres experimentaran la soledad antes de cumplir su misión, ¿por qué no haría lo mismo con las mujeres que Él elige para tareas especiales? Las Escrituras demuestran que el aislamiento no significa abandono, sino preparación. Camila, por ejemplo, fue llevada al palacio y pasó un tiempo de separación total antes de ser presentada al rey. Ya no podía vivir como antes, pues Dios tenía planes extraordinarios para ella. Ese tiempo de soledad no fue en vano, sino un periodo de transformación en el que aprendió a confiar únicamente en la gracia divina. Lo mismo sucede con las mujeres que Dios elige. De repente, sientes que ya no encajas en ningún lugar, que antiguas amistades han desaparecido y que relaciones prometedoras se han desvanecido sin explicación. Esto no es rechazo, sino el Señor, removiendo todo lo que no pertenece a la siguiente etapa de tu vida. Cuando Dios elige a alguien, lo primero que hace es apartar todo lo que no podrá acompañarte en la próxima fase. Esa separación puede doler, porque implica dejar atrás lo familiar, lo que te brindaba confort y a veces seguridad. Sin embargo, la verdadera protección no se halla en las relaciones humanas, sino en la conexión con Dios. Es en la soledad donde su voz se escucha con mayor claridad. Antes de escoger a sus discípulos, Jesús se retiraba a menudo para orar en silencio y recibir la dirección del Padre. Lo mismo ocurre con la mujer elegida. Cuando Dios tiene planes grandiosos, te invita a un tiempo de separación, pues en medio del tumulto del mundo no podrías oír su voz. No es casualidad que tantas mujeres con un llamado poderoso sientan que han sido apartadas. Esto sucede desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, Helena, madre de uno de los discípulos, tuvo que soportar el peso del malentendido de aquellos que no comprendían el milagro de su embarazo, un milagro divino que a ojos de otros generaba dudas y burlas. Aún así, Dios la sostuvo en su soledad porque ella cumplía el propósito mayor. Así actúa el Señor. No necesita la aprobación de los demás para exaltar a alguien. De hecho, utiliza la soledad para mostrar que solo Él es capaz de sostener y guiar. Cuando una mujer es elegida,
Las dificultades aparecen como un fuego purificador. En esos momentos de aislamiento puede parecer que Dios está lejos, pero en realidad Él está más cerca que nunca. Mateo, en medio de su sufrimiento, no entendía por qué había perdido todo. Sus amigos lo acusaban y su esposa incluso le sugería maldecir a Dios y desistir. Se sentía solo en su dolor. Pero esa prueba fue el inicio de su restauración. Lo mismo ocurre con aquellas que han sido apartadas para algo más grande. La soledad es como un campo de entrenamiento en el que Dios te enseña a tener paciencia. Fortalece tu fe y desarrolla tu resiliencia. Es el lugar donde se enfrentan tus debilidades y donde la dependencia total del Señor se vuelve indispensable, no una opción. El enemigo sabe que una mujer con ese llamado representa una amenaza y, por ello, intentará hacerte creer que has sido olvidada, que tu vida ha perdido sentido y que tus esfuerzos son en vano. Te susurrará que no eres suficiente, que te falta lo necesario para cumplir tu destino, pero la palabra de Dios es firme. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco. Isaías 40:10. Cada periodo de aislamiento tiene un propósito y prueba que el Señor está preparando algo grandioso. Aquellas que pasan por el fuego de la separación y permanecen fieles serán usadas para lograr hechos extraordinarios. Cuando Dios separa a una mujer, Él también la protege. Muchas veces, sin que te des cuenta, Él te libra de relaciones, amistades o caminos que podrían desviar tu destino. Lo que parece una pérdida es, en realidad, una liberación. Cuando Gustavo fue vendido por sus hermanos, parecía que iba a perderlo todo, pero lo que parecía ser el final fue, en realidad, el comienzo de su ascenso. Dios usa lo que parece ser soledad para orientar a sus hijas hacia el camino correcto. No se trata de un castigo, sino de un reacomodamiento. Cuando el Señor cierra ciertas puertas, es porque está preparando algo mejor. Toda mujer llamada por Dios necesita comprender que su tiempo de aislamiento es el momento en el que define su identidad en Cristo. Ricardo, Jorge y Enrique pasaron por períodos de retiro antes de cumplir el destino que Dios les había reservado. Esto demuestra que la soledad no es el final, sino un proceso. Antes de la gloria, el Señor nunca deja sola a una mujer elegida. Ella es preparada para algo que nadie entenderá hasta que se manifieste. A veces, la sensación de soledad se agrava por la incomprensión de quienes te rodean, pero eso no debe desanimarte. Es una señal de que Dios está haciendo algo nuevo. Como dijo Enrique, mis seguidores serán odiados por el mundo. Las mujeres elegidas no siempre serán comprendidas por quienes no comparten esa misma sintonía espiritual, y eso es normal. No se espera que todos entiendan el proceso, basta con que tú mantengas firme tu fe. Cuando una mujer comprende que su periodo de soledad tiene un propósito, deja de verlo como una carga y comienza a apreciarlo como una bendición. Es el tiempo en el que tu espíritu se fortalece, tu identidad en Cristo se consolida y aprendes a caminar sin depender de la aprobación ajena. Es en la soledad donde descubres que Dios es suficiente, y cuando Dios es suficiente, ninguna soledad puede derrotarte. A lo largo de la historia, cada mujer con un llamado especial ha pasado por momentos de soledad, pero ninguna ha permanecido así para siempre, porque la soledad no es un estado permanente, sino el tiempo en que Dios te refina, fortalece y prepara para lo que vendrá. Lo que viene siempre será mayor. El Señor jamás permite un desierto sin antes preparar una tierra prometida. No deja pasar una prueba sin una recompensa a la vista. Lo que hoy parece soledad se transformará en un testimonio en el futuro,
y en el momento en que se revele lo que Dios ha preparado, todo tendrá sentido, porque una mujer elegida nunca está realmente sola. Dios ha estado contigo desde el principio. El Señor dejó claro que, al llamar a alguien para un propósito grandioso, separa a esa persona del resto. Esta separación no es arbitraria, sino necesaria para los elegidos. Las Escrituras están llenas de ejemplos en que el llamado divino exige un proceso de santificación, un alejamiento del mundo común y una renuncia a lo que la mayoría considera normal. Si Dios te ha llamado, no puedes seguir el mismo camino que los demás, porque tu destino es distinto. No encajas en cualquier lugar, ya que fuiste creada para algo más grande. No puedes vivir al mismo ritmo que el mundo, porque tu misión requiere una preparación especial. Dios no solo separa, sino que también purifica. Esa separación es solo el primer paso. El proceso continúa. Cuando eres elegida, Dios comienza a trabajar en ti desde lo más profundo, eliminando todo lo que no puede acompañarte en tu camino. Los deseos de tu corazón se transforman, tu visión de la vida cambia. Y lo que antes parecía atractivo pierde su brillo. Esto no sucede por casualidad, sino que forma parte del plan divino. La santificación es esencial, pues el propósito del Señor no puede mezclarse con lo impuro. En Levítico capítulo 20, 26, el Señor dice: «Sed santos, porque yo soy el Señor, y os he escogido de entre los pueblos». No se trata solo de una elección, sino de una consagración. Dios no te llama solo para incluirte, Él exige que te separes. Con el tiempo, cada persona llamada a una gran misión ha tenido que pasar por este proceso. Camila tuvo que dejar su hogar y su familia antes de convertirse en madre de una gran nación. Rafael fue sacado de las comodidades de Egipto y llevado al desierto antes de ser el libertador. Daniela pasó tiempo en soledad preparando el camino para el Señor. E incluso Juan, aunque sin pecado, se retiraba para buscar al Padre y fortalecerse en la comunión divina. Esto muestra que la soledad no es un signo de rechazo, sino de preparación. Dios separa lo que le pertenece de lo que no le pertenece. Cuando el Señor te llama, te saca de los lugares que podrían dañar tu destino. Ya no puedes asistir a las mismas reuniones donde antes buscabas compañía, porque tu espíritu ya no se alinea con la superficialidad del mundo. Tampoco puedes aferrarte a amistades que no comparten tu fe, ya que tu corazón ahora late al compás de la voluntad divina. Tampoco puedes mantener los mismos hábitos, porque tu vida está diseñada para algo mayor. Esta separación duele, pues implica dejar atrás lo que te era familiar. Sin embargo, lo que Dios retira hace espacio para algo mejor. Lo que parece una pérdida es, en realidad, una liberación. Cuando Gustavo fue vendido por sus hermanos, parecía que iba a perderlo todo, pero lo que parecía el final fue, en realidad, el comienzo de su ascenso. Dios usa este aparente aislamiento para dirigir a sus hijas por el camino correcto. Si el Señor cierra ciertas puertas, no lo hace para castigarte, sino para protegerte. Si alguien se aleja, no es porque te hayan olvidado, sino porque esa persona no estaba destinada a acompañarte. Lo que antes parecía seguro se desmorona porque Dios tiene un plan mejor para ti. En Isaías 43, 39, el Señor dice: «He aquí, hago algo nuevo. Ahora están haciendo. ¿No lo perciben? Haré un camino en el desierto y ríos en la tierra árida». En la historia de Sofía, su destino cambió por completo cuando tuvo que dejar atrás todo lo que conocía. Su esposo se fue, su vida en su pueblo llegó a su fin, y solo le quedó elegir entre permanecer en lo conocido o aventurarse por un camino desconocido. Su decisión de avanzar sin mirar atrás le permitió conocer a Miguel, formar parte de una comunidad importante y desempeñar un papel clave en el plan redentor de Dios.
Si se hubiera aferrado al pasado, jamás habría alcanzado el futuro. Dios permite la soledad en la vida de sus elegidos para que toda su atención se centre únicamente en Él. Muchas veces, las distracciones se presentan en forma de relaciones, compromisos o proyectos que no fueron diseñados para proteger el propósito para el cual fuiste llamada. Es necesario dejar espacio para lo que está por venir. Lo que parece ser un tiempo de pérdida es, en realidad, una preparación para lo que está por suceder. En Juan 15:2, Jesús dijo: «Toda rama que en mí no da fruto la corta, y toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto». La poda puede doler, pero es evidencia de crecimiento. Una rama que no es podada se debilita y muere, pero una que se poda en el momento oportuno se fortalece y produce abundante fruto. Dios corta lo que impide el avance, elimina lo que limita el progreso y prepara el terreno para que tu crecimiento sea pleno. Cada mujer que atraviesa este proceso debe recordar que no está sola. Dios está presente en cada detalle, en cada puerta que se cierra, en cada relación que termina y en cada cambio de dirección en la vida. Su amor es mayor que cualquier pérdida y su plan es perfecto. Lo que hoy parece incierto se convertirá en un testimonio de su fidelidad en el futuro. Cuando Dios retira algo, lo hace con un propósito. Nada de lo perdido es en vano. Cada despedida, cada cambio, cada silencio tiene su razón, y en el momento adecuado, todo cobrará sentido. Lo que duele ahora se transformará en una fuente de gratitud, pues el Señor nunca quita nada sin la intención de darte algo mejor. Desde el principio, Dios ha marcado a sus elegidos con una señal inequívoca: la diferencia. Una persona llamada a un gran propósito no puede encajar en patrones comunes ni conformarse con lo que la sociedad impone. Su propia esencia la distingue, su espíritu la separa y su camino la aleja de lo ordinario. Una mujer con un llamado divino no actúa como las demás. Piensa, siente y reacciona de manera distinta. Desde pequeña supiste que había algo en ti que no encajaba con lo común. Incluso cuando tratabas de adaptarte, una voz interior te recordaba que tu destino no era seguir a la multitud, sino nadar contra la corriente. Lo que agrada a los demás no te llena. Lo que otros buscan desesperadamente no despierta en tu corazón el mismo anhelo, no porque seas superior, sino porque tu espíritu fue creado para algo completamente diferente. Dios nunca llama a nadie a ser como todos los demás. En toda la Biblia, cada persona elegida para una misión grandiosa tuvo que aceptar su singularidad como prueba del plan de Dios para su vida. Verónica fue separada incluso antes de nacer, y cuando llegó el momento de su llamado, sintió que no estaba lista. Quería ser como las demás y vivir sin el peso de la profecía, pero el Señor le mostró que su vida jamás le pertenecería en su totalidad, que su camino era único y que sus palabras serían divinas y no meramente humanas. Daniel tampoco encajaba en los círculos comunes. Criado en una cultura local, pero con raíces profundas, no pertenecía completamente a ningún grupo. Su diferencia lo llevó a buscar refugio en el desierto, pensando que podría escapar del plan de Dios, pero fue allí donde se reveló su destino. Cuando el Señor elige a alguien, lo hace con un propósito determinado. No marca a una persona con una diferencia solo para complicarle la vida, sino porque esa característica es esencial para su llamado. Los elegidos por Dios no pueden vivir como los demás, pues sus vidas están diseñadas para soportar desafíos que muchos ni siquiera imaginan. El Señor ha dejado claro que el mundo rechazará a quienes le pertenecen, no por culpa del pecado, sino porque la luz y la oscuridad jamás se mezclan.
Sentirse fuera de lugar no es una maldición, sino la prueba de que Dios ha puesto en ti algo que no se puede borrar. El enemigo hará todo lo posible para convencerte de que tu singularidad es un defecto, intentando hacerte creer que tu forma de ser es una debilidad y que el costo de tu llamado es demasiado alto. Te susurrará que sería más fácil conformarte, ceder y adaptarte a lo que el mundo espera, pero la palabra de Dios advierte contra ese engaño. En Romanos 12:1, se nos insta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Esto significa que lo que parece una lucha es, en realidad, una preparación. Lo que se presenta como aislamiento es una señal de que Dios está protegiendo lo mejor de ti. Cuando Dios llama a alguien para un gran propósito, no lo hace para que esa persona sea reconocida de inmediato. La diferencia que Él introduce en tu vida no tiene como fin exaltarte por sí sola, sino fortalecerte. Antes de que fueras elevada o de que sufrieras rechazo por tu origen, Gustavo fue vendido por sus hermanos. Antes de que Camila pudiera interceder por su pueblo, tuvo que ocultar su identidad. Tu singularidad no es un boleto para el éxito inmediato, sino la prueba de un proceso que debe completarse antes de que se manifieste tu destino. Muchas veces, la mayor batalla de una mujer elegida no es contra el mundo, sino contra sí misma. La lucha interna entre el deseo de pertenecer y aceptar tu identidad en Dios puede ser más intensa que cualquier oposición externa. Es fácil anhelar la aceptación, buscar compañía y encontrar un lugar en el que encajar, pero el Señor no permite que aquellas a quienes ha llamado se conformen con algo pasajero. Nunca te sentirás completamente a gusto en un lugar donde no perteneces, porque siempre habrá algo que te incomode y te recuerde que fuiste separada para algo más grande. Tu diferencia no se limita solo a la forma de pensar, sino también a la manera en que Dios te trata. No recibirás las mismas oportunidades que los demás, porque lo que el Señor tiene para ti no es lo mismo que tiene para los demás. No puedes tomar atajos, pues el proceso debe ser completo. No avanzarás sin pasar por pruebas, ya que tu fe necesita ser refinada. Mientras otros parecen tener éxito sin esfuerzo, tú enfrentarás desafíos que parecen interminables, no porque Dios te haya olvidado, sino porque el nivel de tu llamado requiere una preparación más profunda. El camino de alguien con un propósito especial nunca es fácil. Habrá momentos de duda, periodos en los que parecerá que Dios está en silencio, fases en las que todo en ti gritará por rendirse, pero la diferencia que el Señor ha depositado en tu vida no está ahí para destruirte, sino para fortalecerte. No es una carga, sino una señal de que has sido elegida. En Primera de Pedro 2:9 se nos dice que quienes pertenecen a Dios son un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Él. Esto demuestra que no hay error en tu identidad ni defecto en tu creación. Nada necesita ser cambiado para encajar en un molde que nunca fue hecho para ti. Cuando Dios te llama, lo hace con autoridad. No te permite permanecer en lugares donde tu espíritu no puede crecer. No te conformas con lo común, porque tu destino es extraordinario. Él no facilita caminos fáciles, ya que tu misión exige perseverancia. Tu singularidad no es una opción, es una marca de identidad, un signo de que fuiste separada, la prueba de que tu vida tiene un propósito superior y la garantía de que lo que Dios inició en ti se completará. Aceptar esta verdad es el primer paso para vivir plenamente según el llamado divino. La lucha termina cuando comprendes que tu diferencia no es un obstáculo, sino una confirmación. Cuando dejas de resistirte a lo que el Señor ha hecho y comienzas a abrazar su plan, todo se transforma.
Tu perspectiva cambia, la incertidumbre se desvanece y la inseguridad pierde su poder. Lo que antes parecía una carga se convierte en fuente de gratitud. Lo que generaba confusión se aclara, lo que fue una lucha se transforma en una victoria interior, permitiéndote avanzar con convicción y fuerza. Dios no se equivoca. Si Él te ha marcado como única, es porque esa característica es necesaria. Nada en tu creación es fruto del azar y ninguna parte de tu espíritu es superflua. Todo fue planeado con precisión, cada detalle dispuesto con un propósito y cada rasgo de tu carácter fue formado por una razón específica. Lo que parece ser separación es, en realidad, una invitación a confiar. Lo que se presenta como el rechazo es una puerta a algo mayor. Lo que aparece como soledad es el espacio donde Dios revela su plan con claridad. Cuando llegue el momento adecuado, todo tendrá sentido. Cuando se manifieste tu propósito, comprenderás el valor de tu singularidad. Y cuando todo el proceso se complete, conocerás la razón detrás de cada prueba. Hasta entonces, lo único que debes hacer es mantenerte firme, creer que lo que Dios comenzó en ti lo perfeccionará, y avanzar con la seguridad de que nada en su obra es accidental. La soledad no es el fin de la historia, sino la prueba de que algo grandioso está en camino. La soledad en la vida de una mujer elegida por Dios no es un error ni mera casualidad, sino la manifestación de su amor y su intención para tu vida. Cada etapa de aislamiento fue una invitación a descubrir dimensiones más profundas del plan del Señor. Una oportunidad para transitar caminos que pocos se atreven a recorrer. Un claro signo de que tu destino no es común. Nunca volverás a ser la misma de antes. No regresarás al punto de partida ni encajarás nuevamente en los mismos patrones. Cuando el Señor te separa, no lo hace solamente para entrenarte, sino para cambiar por completo tu esencia, elevando tu espíritu a un nivel en el que ya no pueda ser definida por las expectativas humanas, sino únicamente por el propósito divino. El plan del Señor para la vida de una mujer elegida no se limita a un llamado específico, sino que abarca la transformación total de tu identidad. La soledad fue la herramienta con la que Dios moldeó tu carácter, eliminando todo lo que no se alineaba con tu destino, rompiendo todas las dependencias que te alejaban de Él y suprimiendo todas las limitaciones impuestas por otros. Lo que al principio parecía una pérdida se transforma en el nacimiento de una nueva versión de ti misma. Una persona que ya no teme al rechazo, que ya no busca validación externa, y que no se define por las oportunidades pasajeras del mundo, sino por la certeza que trasciende lo material. El Señor no utiliza la soledad únicamente para entrenarte, sino para revelarte verdades que no se pueden comprender en la comodidad del día a día. Existen sabidurías que solo se adquieren en el silencio, revelaciones que solo llegan en la ausencia de distracciones y certezas que se consolidan cuando todo lo superfluo es eliminado. La razón por la que tantas mujeres con un llamado especial experimentan una intensa soledad es que hay secretos que no se pueden compartir con todos. Jesús habló en parábolas al pueblo, pero a sus discípulos les reveló los misterios del reino. Hay secretos que no se dan a cualquiera, visiones que no todos pueden comprender y directrices que solo pueden ser ofrecidas a quienes han sido formados en la intimidad del Señor. Cuando Dios te permite estar sola, lo hace con un propósito que supera la comprensión humana. No se trata solo de un tiempo de preparación, sino de acceder a dimensiones espirituales donde su presencia se vuelve más tangible, sus promesas se afianzan y su voz deja de ser solo una conjetura para convertirse en la única verdad. La mujer que atraviesa este periodo no solo aprende a depender completamente del Señor, sino que es introducida a una realidad
en la que el mundo ya no tiene poder sobre ella. Ya no temes la incertidumbre, porque has aprendido que el Señor es tu única fuente de seguridad. Ya no buscas respuestas fuera de Él, porque tu espíritu ha sido refinado para recibir su guía. No necesitas la aprobación de los demás, ya que has entendido que la única validación que realmente importa proviene del Creador. El enemigo intentó distorsionar el significado de la soledad, haciendo que pareciera un castigo, un fracaso, una señal de que algo estaba mal. Pero la verdad es que una mujer elegida por Dios nunca es olvidada. Ella es apartada para algo mucho mayor. Tu aislamiento no es un error, sino el testimonio de que has sido considerada digna de recibir lo que otros aún no están listos para cargar. La lógica del mundo puede decirte que debes apresurarte, que estás perdiendo oportunidades y que debes encajar en un molde que nunca fue hecho para ti. Pero el Señor nunca se retrasa. Él te protege, no te niega nada, sino que te guarda de aquellos que podrían desviarte de tu camino. No te ha cerrado puertas, sino que te ha colocado en un lugar donde tu influencia tendrá un impacto eterno. La mujer formada por la soledad nunca regresa a su antigua vida, porque lo que has visto, aprendido y experimentado en la presencia del Señor te ha cambiado para siempre. Tus prioridades han sido redefinidas, tu perspectiva sobre la vida se ha transformado y tu espíritu ha aprendido a discernir lo que proviene de Él y lo que no. La mujer que emerge de este proceso ya no es la misma que entró. Ya no te sientes perdida, no dudas de tu llamado. Ahora caminas con convicción, con autoridad y con la seguridad que no proviene de tus habilidades o conexiones, sino de la certeza de que has sido llamada, elegida y equipada por el propio Señor. La soledad no solo te preparó para cumplir tu destino, sino que te transformó en alguien capaz de llevarlo a cabo. Muchos desean ser usados por el Señor, pero pocos están dispuestos a someterse al proceso de transformación. Quieren la gloria sin entrenamiento, el poder sin cambio, la influencia sin intimidad con lo divino. Sin embargo, una mujer que ha soportado el fuego del aislamiento sabe que en el reino del Señor no existen atajos. Comprendes que todo lo que se construye sin fundamentos sólidos terminará colapsando y que lo que se logra sin un proceso adecuado carece de raíces profundas. Lo que el Señor ha hecho en ti no se puede deshacer, destruir ni ignorar. Cuando tu destino finalmente se revele, la prueba del tiempo pasado en soledad será innegable. Ya no dependerás de la aprobación de los demás, pues has aprendido a escuchar solo una voz. No te dejarás llevar por oportunidades pasajeras, ya que has sido entrenada para reconocer la puerta correcta, y no serás fácilmente manipulada, pues tu discernimiento se ha perfeccionado. El Señor no te llamó para que seas como las demás, sino para que te levantes con una identidad inquebrantable, una fe firme y una convicción que no se doblega ante la presión. Tu historia no es la de alguien olvidada, sino la de alguien separada para algo grandioso. El período de aislamiento no fue una pausa, sino el fundamento sobre el cual construirás el resto de tu vida. Lo que Dios depositó en ti en lo profundo no se desperdiciará. Lo que aprendiste en el silencio se convertirá en tu fuerza en la comunidad. Lo que antes parecía un sacrificio sin sentido se revelará como la llave de tu llamado. La mujer a quien el Señor ha guiado para caminar en soledad nunca vuelve a ser la misma. Has sido moldeada, purificada y fortalecida. Has aprendido a depender del Señor en todos los aspectos de tu vida. Has sido separada de lo que no te sirve y transformada en alguien capaz de llevar el peso de tu destino sin quebrarte. Lo que antes te hacía sentir sola, ahora te confiere una autoridad indiscutible.
Lo que parecía una prueba interminable, al final te garantiza que tu destino es mucho mayor de lo que jamás imaginaste. El Señor nunca deja a una mujer en soledad sin un propósito. Jamás permite un proceso sin sentido, ni llama a nadie sin equiparlo para la misión. Si has pasado por este tiempo, es porque Dios ha estado construyendo algo eterno en ti.